Oye, pero ¿y a ti cómo te está yendo allá? ¿Estás ahorita ya terminaste la maestría, claro, y Sí, estás trabajando? sí, estaba trabajando, pero ahorita pues ya se quedó como todo en pausa. Entonces Ujú. estoy armando a ver qué se hace ahí con los chicos de moda. Ah, qué Y padre. como, ajá, y buscando ver si doy más como estos cursos de cultura general, Ujú. ver qué onda, qué es lo que se está buscando. Sí, la Pero verdad sí. que sí, ¿eh? Sí, bueno, la otra, no, tengo una amiga que se llama también Renata y ella también le platiqué de este curso y ella me dijo que qué chido y que por qué no le dije. Y yo digo, güey, sí te dije, o sea, No, pues para obviamente. el siguiente que abra, pues ya le damos más difusión. Sí, claro, sí, cuenta con ello. Vamos a empezar, hoy vamos a ver el neoclásico. Entonces déjate comparto la pantalla. Ujú. Y, ok, ahí está, se ve, ¿no? Se ve, se Sí, nota, se siente. Ok, sí. el asunto con el neoclásico, ya habíamos visto en la línea del tiempo que va a compartir junto con el rococó ciertas temporalidades. También va a compartir ciertos artistas porque, deja pongo la línea temporal. Ujú. ¿Dónde estás? No me sale el cursor. Ok, aquí está. El asunto es que también no son tantos años del neoclásico, entonces algunos artistas van a compartir el estilo, no solamente el rococó, sino el neoclásico y algunos aspectos del romanticismo, como va a ser el caso de Goya. Entonces, bueno, ahora sí nos vamos para acá. El neoclásico va a tener difusión ya también en América, va a ser un estilo más sobrio en comparación a lo que habíamos visto con el rococó y el barroco, que había mucho movimiento, ya lo podemos ver como en estas tres imágenes, ¿no? Ujú. Sumamente limpios, incluso los cuerpos tienden a buscar esta especie como de limpieza y en la anatomía, ¿no? Entonces, para entender el neoclásico, que es un tema chiquito pero grande, o sea, pocos años pero muy, muy extenso, hay que entrarle a algunos aspectos más sociales y entonces poder entender cómo se gestiona y se acomoda su estructura en el arte, ¿no? Y los dos eventos políticos trascendentales va a ser la Revolución Francesa y la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. La primera porque le rompe toda la estructura a la monarquía europea y va a ser como la llave para que el resto de naciones en Europa se empiecen a cuestionar si realmente la monarquía es necesaria, ¿no? Y va a ser una situación que se va a acarrear incluso hasta inicios del siglo XX, eh, donde ya empiezan ahora sí a caer todas las monarquías. Mm. Bueno, este movimiento nace a partir de la Ilustración y va a terminar con el golpe de Estado que va a dar Napoleón Bonaparte, que bueno, los franceses querían una república libre y luego llegó Napoleón y dijo, bueno, con que, no, ahora dejamos mi imperio, con Sí. permiso. Eh, Se piensa, o más bien se estructura, que a partir de este momento, en cuanto cae la monarquía francesa y se instaura una especie de nuevo orden, comienza o se asientan las bases de la edad contemporánea, ¿va? No sé quién es Galaxy A7, pero bienvenido o bienvenida, ¿vale? Eh, y bueno, en respecto a la guerra de independencia de los Estados Unidos, va a ser patrocinada también y apoyada por Francia, sobre todo porque Francia va a dejar primero como sus colonias en América y va a decir, ah, bueno, sí, no hay rollo. Y cuando las colonias se intentan, o más bien se levantan en armas contra la monarquía inglesa,
Francia dice, sí, cómo no, yo te apoyo, ¿no? Yo te mando tropas. Y España también entró al quite y todo esto era pues, una cuestión como realmente de intereses internos y de querer también quitarle cierto poder a la corona inglesa, ¿no? Y bueno, el asunto con la guerra de independencia de Estados Unidos es que nos da los primeros parámetros de la igualdad y la libertad o de la América para los americanos y que después también entre ellos van a tener sus propios pedos entre los del norte y el sur, que sabemos que Estados Unidos en la parte sur va a ser la parte esclavista, entonces ellos van a estar al menos los del norte, los liberales van a estar en desacuerdo con esta circunstancia. Entonces ya estas circunstancias ya no se hablan de un cambio radical en las mentes, ya no están pensando en esta reforma y contrarreforma de la Iglesia Católica, ya no están pensando que si nos vamos a separar de la Iglesia o si hay que dar la misa en latín o no, ellos ya están pensando en cambiar el orden de cómo funcionan las cosas y de no estar bajo la monarquía. Lo interesante aquí es quitar ese pensamiento monárquico, ¿no? Que como les menciono, vamos a acarrear hasta inicios del siglo XX. Bueno, la Ilustración, entre sus grandes pensadores, lo interesante también con ellos es que no solamente van a centrarse en un aspecto de la filosofía o en un aspecto de la cultura en específico, sino que se van a expandir y van a ser filósofos que nos hablen de un montón de temas, ¿no? Que aborden tanto las matemáticas como la lingüística como el arte. Entonces está el caso de Kant y el asunto, lo lindo de la Ilustración es que el hombre, o al menos Kant, se empieza a preguntar que qué onda con el tiempo-espacio de la existencia misma, ¿no? Entonces tiene ahí un par de textos un poco interminables y que al menos te revolucionan el pensamiento a grados muy, muy, muy altos, porque además Kant va a sentar las bases de lo que va a ser después todas las líneas de análisis del arte, ¿va? Análisis en una cuestión de estructura, ¿no? De decir cómo se puede diseccionar una obra para ver el tiempo y el espacio en ella. Algunos de los grandes pensadores de inicios del siglo XX van a seguir justamente las ideas de Kant, ¿no? En una cuestión del estructuralismo y el postestructuralismo. Después está Voltaire, que también tuvo que ver ahí con el movimiento de la Revolución Francesa y con estas ideas de libertad. Rousseau, que sabemos que es uno como de los es como el lingüista y que le debemos muchísimo a esta cuestión de lo que es el significado y el significante y poder entender cómo creamos o cómo construimos en nuestra mente el lenguaje, ¿no? Diderot, que va a ser importantísimo también en el arte, sobre todo porque él va a ser o fue también escritor, entonces tenía una especie de salón donde se juntaba con sus amigos y hablaban sobre arte, hablaban sobre literatura y lo que él buscaba era esta cuestión de la crítica, ¿no? Bueno, John Locke y Montesquieu, que también van a ser filósofos importantes para la época, e incluyo a Isaac Newton porque los avances científicos de él va a promover que todos los demás puedan revolucionar su manera de pensar y por lo tanto que revolucionemos la cuestión del arte. Aquí es interesante también abordar cómo estamos dejando el pensamiento monárquico y estamos dejando de lado también el pensamiento judío-cristiano y católico, o sea, ya no lo estamos pensando tanto, estamos buscando esta idea de libertad y de otras maneras de gobernar al hombre. El arte
obviamente va a tender a tener otros temas, ¿no? Ya no va a ser el tema religioso per se. Y aquí es importante porque al menos Diderot junto con otros estetas, en este momento empieza a surgir la idea de la estética como rama filosófica que se separa por completo de la ética. Aquí inicia este movimiento. Se empiezan a preguntar si el arte vale la pena cuando no es aleccionador o cuando no tiene una moraleja, cuando no es un arte moral, ¿no? Y es interesante porque esta idea la vamos a llevar a inicios del siglo XX, en donde realmente nos preguntamos, ok, si esto no nos está enseñando algo, como podría suceder con el arte renacentista, realmente tiene algo que enseñar, o sea, ¿dónde está la esencia del arte, no? Estos personajes de la ilustración nos van a hacer repensar y recapitular cuáles son los valores artísticos, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, la estética se va a dividir también en dos ramas a la hora de la crítica del arte, que va a ser aquel arte que vale por lo moral y el arte y la obra por la obra, o el arte por el arte, ¿va? O sea, el arte contemporáneo, por así decirlo, jugaría un tanto el juego del arte por el arte, mientras cuando estamos ante obras académicas estaríamos como en una cuestión del arte moral, ¿no? Entonces, esta Avelina Lesper, la crítica de arte, es muy del arte moral. Yo también tiendo a ser muy del arte moral, entonces, pero... Casi, por ejemplo, en la literatura, o sea, la ilustración es en la línea del tiempo que mostraste al inicio, por ejemplo, es que como después, entre el rococó y el neoclásico. El neoclásico en la literatura está poquititito antes del romanticismo, pero es que el romanticismo va a ser avasallador en la literatura, ¿no? Uh-huh. Pero se tocan probablemente lo que hablábamos la otra vez en el naturalismo. Uh-huh. Estas cuestiones. El asunto es que en la literatura no hubo tanto, pero lo que sí hubo muchísimo fue una cuestión filosófica y en el avance de las críticas. Sí. O sea, si tú revisas como de dónde viene la crítica literaria, viene de esta temporalidad y de los griegos, pues, pero donde hubo muchísima literatura científica fue en una cuestión filosófica y en un avance de cómo se iba a estudiar la literatura, ¿no? Y cómo se componía. Ok, y este periodo de la ilustración, entonces, ¿dónde se centra en fechas, por ejemplo, más o menos? O sea, no exactamente, pero... Estamos entre el 1750, más o menos, y el 1810-1820. Ah, ya, ok. Uh-huh. ¿Va? Sí. Entonces, sí, porque estas ideas, por ejemplo, en la literatura también de si, o sea, de si vale la pena este arte o literatura sin una enseñanza, o sea, ya en el romanticismo, o sea, a partir del romanticismo como que empiezan a decaer, ¿no? O sea, ya en el naturalismo, realismo y en el modernismo, o sea, ya a inicios del siglo XX, o sea, ya está completamente, pues, o sea, el arte por el arte, ¿no? Así es. Sin enseñanza, entonces no sé si esto también es como pasando. ¿No? Uh-huh. Entonces esto sería ya como pasando esta etapa de la ilustración. Sí, o sea, ya la cuestión del simbolismo, del naturalismo, es pasandita así el boom de la ilustración. Ah, ok. ¿Va? Sí, gracias. No, de qué, cuando quieras. Yo, fascinada de hablar de la ilustración y de la... Luego les voy a pasar un video de la Revolución Francesa buenísimo que me hace reír muchísimo. Entonces, bueno, hay dos monarcas sobresalientes y les quería poner los cuadros porque ambas causan muchísima furor entre la gente y entre la cultura popular. Y es María Antonieta que tenemos a la izquierda. El cuadro además está pintada por una chica, una de las
pocas mujeres reconocidas en la pintura del neoclasicismo. Ojo, las mujeres empiezan a tener aquí ya empiezan a tener vista. Y además, esta pintora, María Luisa Elizabeth Vigée-Lebrun, que su esposo también era pintor, fue contratada explícitamente por María Antonieta, ¿no? Y le dijo, yo quiero que tú me pintes y este es el cuadro. Y la otra es un cuadro de Fedor Rokotov y es Catalina la Grande. Entonces, ambas eran primas, la Katy y la María Antonieta. Y la idea de ponérselas aquí es porque son nuestros dos ejemplos como de mujeres que van a sobresalir en la ilustración. Y lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer cuando eres monarca, ¿no? Y que además van a potencializar cuestiones del arte y de la cultura en sus naciones, eso es un hecho, ¿no? El caso de María Antonieta, pues bueno, fue una niña que siempre digamos, se le educó para ser monarca. Entonces era una niña bien que andaba todo el tiempo siendo bonita, pero no tenía como esta capacidad de gobierno, ¿no? Y el caso de Catalina la Grande, que es la chica que tenemos al lado derecho, que además la admiro muchísimo, ella, prima de María Antonieta, estaba deforme, tenía una deformidad en la columna porque tuvo una enfermedad y tuvo que estar como en determinada posición, creo que como 2 o 3 años, y ella lo cuenta en sus diarios. Entonces, pero era muy inteligente, ¿no? Y se le decía a ella que era feíta. Entonces, pero esta chava, o sea, moría por los libros y tal. Total que como a los 14 años se la presentan a Pedro, hijo de Pedro el Grande, de Rusia, y dicen, sí, pues la vamos a casar, ¿no? Entonces, esta niña, que además era católica, y de ahí era austriaca, entonces aprende rapidísimo el ruso, luego aprende, o más bien se cambia al cristianismo ortodoxo, se casa con Pedro, que además era así como una persona súper nefasta, la suegra la adora, o sea, esta mujer hablaba chingos de idiomas, ¿no? Y era así como increíble. Dicen que mandó matar a su esposo, o sea, hay como hay una especie de conspiración, pero lo que hace Catalina es reunificar Rusia, o sea, la idea que tenemos ahora de Rusia, tras sus guerras y tal, la construyó Catalina y además en medio de este fulgor barroco, porque era más, digamos, como más cerrada la cultura rusa, ¿no? Hasta la fecha. Bueno, en el caso de María Antonieta, pues no, ella era niña bien, la chingada, y cuando la agarran, la meten presa, le escribe a la Katy y le dice, oye amiga, pues primita, hazme paro y pues mándame un ejército, ¿no? A que me rescaten. Y Catalina le dice, no, pues sorry, o sea, estoy muy ocupada reunificando Rusia, ¿no? Y ese es el fin de la monarquía. Es muy buena esa historia, yo la adoro. Entonces, bueno, es la idea, ¿no? Como de ver como las caras que tuvieron. El verdadero amor. Ya sé, es que qué fuerte, ¿no? Las historias de las monarcas están increíbles. Bueno, la escultura va a cambiar un poquitín en el neoclásico. Volvemos como a este orden muy limpio que tenían los griegos. Es Voltaire, es una escultura de Voltaire, de Jean-Antoine Houdon. Si ustedes la ven, no tiene nada que ver, ahora sí, con lo que veíamos. Su expresión es buenísima, es lindísima. Súper expresiva. Pero no tiene estos ropajes y estas maravillas que veíamos, por ejemplo, con el éxtasis de Santa Teresa, ¿no? El volumen. Exacto. Y el No, movimiento. nomás la cara, ¿no? Nomás la cara. Ni las manos, ni nada. No, limpio, sencillo. De hecho, ahorita me va a salir porque, bueno, uno de los grandes exponentes de la escultura neoclásica va a ser Antonio Canova, italiano él, y me voy a salir de aquí porque se las busqué en internet, porque
quería que las vieran en internet. Se las voy a compartir. Sí, para verlas en grandotas, ¿no? Entonces, bueno, esta es Amor y Psique. Está en el Museo del Louvre. No sé si la pueden apreciar ahí. Sí. Tiene movimiento, pero es un movimiento muy limpio. Las líneas son muy, muy limpias. Incluso el mármol se ve suave. O sea, las gasas que hay aquí son muy delicadas. No hay tanta teatralidad, ¿va? Ujú. Sí. ¿Esa es de Antonio Canova? Sí, todas estas son de Antonio Canova. Las anteriores se veían como muy, como porcelanizadas. Ajá, y estas no, estas se ven limpias, ¿no? Sí, es que está como súper, se ve como si estuviera suave, ¿no? Como si lo hubieran pulido y Y repulido. repulido. Ándale. Ujú. Esta es una de mis esculturas favoritas. No la he visto yo en vivo y a todo color. Está en Roma y no la he visto. Pero es la Paulina Bonaparte. Bueno, como Napoleón ya había tomado posesión de Francia y ya había invadido medio Europa, él le pide a Casanova que esculpa a su hermana. De hecho, se llama la Venus de la Victoria. Cuenta la leyenda. Les voy a confesar que yo, o sea, en parte por querer, una parte de mí de querer estudiar historia del arte y entrarle a esto fue gracias a los pies de la Paulina Bonaparte. Y lo supe en una clase y a partir de ahí aluciné. Y es que cuentan que se puede ver la ranura que hay entre la uña y el dedo del pie. O sea que este escultor es tan maravilloso, o era tan maravilloso, que podía hacer ver ese tipo de anatomía en piedra, ¿no? Entonces, o sea, realmente les daba una vida así. Es que es absurdo, ¿no? O sea, yo a veces pienso, ¿cómo podemos hacer esto? O sea, ¿cómo el No, hombre? ve el colchón. El Ve colchón el está hundido. colchón. O Sí, sea, y las rayitas que tienen las orillas, como que está cubierta las sábanas, de cuenta, por decirte así. exacto, ¿no? Y así la delicadeza de poner cada ranura de cómo quedaría un colchón si tuviera un cuerpo encima. Sí. Es, o sea, porque lo demás es muy, muy normal, muy natural, sí, está lindo, pero, o sea, yo alucino con el detalle de los deditos y justamente el colchón. Colchón. Sí, lo que dices. Ujú. Wow, te lleva a otro nivel como de realidad. Sí. Aún en pintura estaría así, wow, ¿no? Pero las lonjitas que se le forman aquí en el Sí, aquí ombligo, tan o sea, natural. Y como sí. esta parte, ¿no? Esta parte de Ujú. aquí también está, o sea, Sí. bellísima. Los dedos, Todo ajá. ella. Ujú. Es increíble. Ella. Déjenle, les hago zoom. Esperen. ¿Sabes qué? El codo, vele el codo, o sea, Aquí. el huequito y Ay, no sé. el piquito del Aquí. codo, o sea, Ujú. dices, wow. Sí, el doblez, toda ella es magnífica. Vamos Ujú. aquí a la mano. Vean. O sea, Eh, Está cabrón. es maravilloso. Entonces, bueno, vamos a ver a Perseo, que según yo ya lo tenía aquí está. Esta está en la página del Met. Ay, ¿por qué se hace grande y chiquito? No te hagas grande y chiquito. Sí, yo así de ¿qué quiere? Bueno, lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que no hay como comparación con la Paulina Bonaparte. Es, obviamente es una obra maestra, no por nada está en el Met y luego creo que hay una copia también en el Museo del Vaticano.
Es muy limpio, o sea, es lo que podemos ver, ¿no? O sea, es un tipo de escultura muy, muy bien trabajada. Nada más fuera de lo extraordinario que como lo que vimos con los de los piecitos, ¿no? Entonces, bueno, ok, voy a regresar al... ¿Esa de quién es? Es de Antonio también, Canova. Ujú. Todas son de él. Ujú. Hoy realmente lo vimos a él. Entonces, Aquí. dejo de compartir por aquí y nos vamos nuevamente al PowerPoint. Ok. Es que si no les hace justicia a estas imágenes como las vimos ahorita directo de internet, ¿no? Sí, gracias. Entonces, bueno, el tema pictórico va a modificarse, obviamente como ya no estamos hablando de la iglesia, la gente se está levantando en armas contra sus propios gobiernos y tenemos otra idea Perdón, de... ¿qué año era? Para sacar las cuentas, ¿no era cada 100 años? No, es que fíjate que más o menos es que nunca hemos dejado de tener guerras Es realmente. que, ¿sabes qué? Una historiadora me comentaba, y ya eso fue hace tiempo, Ajá. que se ha determinado en la historia que cada 100 años surge una crisis, algo así como tipo pandemias, como lo Uh-huh. estamos viendo ahora, y cada 200 una revolución de Pues mira, revoluciones, pues se dan en distintas partes, ¿no? De sí, distintos países al mismo tiempo. O sea, como que hay un movimiento generacional ahí o algo sucede. ¿Qué pasa sí, eso? claro. Pues yo creo que o sea, sí son como cada 100 años. O sea, ahorita en esta cuestión del neoclásico estamos entre el 1750 y el 1810. Eh, Son las guerras de la independencia de Estados Unidos, es la Revolución Francesa. A los 100 años de eso, en el 1850, que andamos por la Revolución Industrial, que no tuvo armas, pero sí, pues es que sí, ya en 1910 ya estábamos en la Primera Guerra Mundial, porque empezó en el 14. Fíjate, 1910, 2010, más o menos. Pues sí, o sea, es como, y aparte es una lógica, ¿no? O sea, los gobiernos tienen que cambiar y Claro. el asunto también de la Revolución Francesa era ya no ser un sistema arraigado a lo feudal, ¿no? Ujú. Donde se tuviera que dar como cierto tributo y además que se les recaudaran impuestos y tal. Además venían de un rey que era buenísima onda, que era el rey Sol, que fue Luis XV, o Luis XIV. No, Luis XIV. Y luego Luis XV, que fue el papá de, y ahora sí, del que fue esposo de María Antonieta. Entonces venían de un sistema de reyes muy, muy padres y que habían hecho todo por, por Francia. Y de repente le salió muy pusilánime, el Luis XVI, y pues además pan para el pueblo, ¿no? O sea, no había que comer. Y pues la gente se harta y con la gente harta, pues ya Así es, bailamos, ¿no? Que es el así. principio que nos enseñó la película de Bichos, ¿no? O sea, es cuando nos enteremos que somos más Exacto, nosotros, en ese momento los pocos que gobiernan exacto. tienen un problema, ¿no? Entonces, Ujú. esa es como, esa realmente es como la idea de la ilustración, ¿no? O sea, darse cuenta que son más y entonces empiezan los levantamientos armados. Y también es parte del ciclo natural de la vida política que aquellos que van a luchar al inicio, en algún momento se van a volver la cabeza, otra vez política, y va a surgir un movimiento en contra de ellos, ¿no? Y así sucesivamente, como pasa en la Revolución Francesa con Robespierre, y que termina como teniendo un cargo muy, muy serio y finalmente lo matan porque, bueno, se vuelve villano, ¿no? Dentro de todo este auge de querer cambiar las Francias. Entonces, bueno, vamos a tener también
los temas, les digo, van a ser revolucionarios, va a haber también cuestiones mitológicas, pero ya vamos a tener más estampas históricas, ¿no? Históricas en un sentido ya no de esta historia que se